de las radios que piensan. Bueno, y vamos a continuar hablando de todo lo que ha pasado, de lo que está pasando en el Congreso Nacional. Saludamos al diputado de Evópoli por la región del Maule, Jorge Guzmán. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Constanza. Gusto de saludarlo en esta mañana. Sí, queríamos conversar con usted respecto de lo que ocurrió ayer a propósito de la votación de esta censura en contra de la mesa que encabeza la diputada Carol Cariola, pero está un poco relacionado también con lo que escuchábamos recién en el informe que nos preparó nuestro colega Alexis González respecto de esta suerte de acciones que se emprenden por algunos grupos al interior del Congreso Nacional y que finalmente no prosperan. Usted ayer fue bastante crítico respecto de lo que ocurrió en torno a esta votación de censura en la mesa y en particular la actitud que han tomado algunos partidos como por ejemplo el Social Cristiano. ¿Qué está pasando que este tipo de situaciones se repiten constantemente y siempre con el mismo resultado, diputado? Bueno, varias cosas. Primero Claudio, quedarnos con que lo que se dio ayer en el Congreso fue carente de cualquier tipo de responsabilidad. Se dio de muy mala forma y no solo desde la perspectiva del impulso de una censura que no contaba con los votos necesarios para poder prosperar, sino que también por la propia actitud de la presidencia de la Cámara. Yo creo que no se vio bien que la Cámara de Diputados en definitiva esté discutiendo la censura y tampoco se vio bien que la presidenta de la Cámara concurriera con su hijo recién nacido a votar esta situación de censura. Yo creo que le hace mal a la democracia, le hace mal a la política, previo a responder lo que tú me planteas. Y segundo, Claudio, efectivamente hace mucho rato que hemos visto el impulso de acciones constitucionales o acciones legales como las acusaciones o como las censuras, que finalmente no prosperan y que parecieran más bien hacerse con el ánimo de hacer puntos políticos, de ganar algo de relevancia política, pero no con el ánimo real de impulsar algo que esté debidamente sustentado, que esté dialogado, que esté consensuado y que además cuente con los votos necesarios para poder prosperar. O sea, lo de ayer ya fue una gota, a mi juicio, que rebalsó el vaso respecto de este accionar irresponsable y reflexivo, y yo lo denominé amateur por parte de ciertos sectores de la derecha que prefieren quedarse con el punto de que hicieron algo, pero no se hicieron responsables realmente de que lo que hicieron produzca los efectos esperados. Nosotros lo conversamos, yo se lo hice a la diputada Sara Concha, que la censura no iba a prosperar, era evidente que no iba a prosperar. No tenía los votos, no tenía tampoco el sustento necesario, y lo que correspondía, y era lo que estábamos haciendo previamente, era interpelar a la presidencia de la Cámara para que renunciara, porque lo correcto era que ella dejara su cargo, y no por un hecho antojadizo, porque nosotros creamos que tiene que renunciar porque sí, sino porque está siendo sometido a una investigación penal, que si bien es cierto, la ampara la presunción de inocencia, es una investigación por hechos graves, complejos, que son constitutivos de delito, y más que mal, la presidencia de la Cámara es el tercer cargo más importante dentro de nuestra democracia, y es un cargo que hay que respetar y cuidar, y por tanto interpelábamos a la presidencia para que fuera ella quien renunciara, y no en definitiva a través de estas acusaciones, censuras, que la verdad que no tenían los apoyos necesarios. Pero lamentablemente la diputada Concha insistió en su acción, no lo conversó, no lo dialogó, no reflexionó lo suficiente, y vemos cómo le da un nuevo triunfo a la izquierda, como, entre comillas, limpia un accionar bastante poco pulcro respecto de la presidenta de la Cámara y estas relaciones con empresarios a quienes le hace favores, y lamentablemente se termina por limpiar algo que a todos luces está sucio y tiene sesgos de algo de corrupción. Diputado, buenos días. ¿No cree que se le empujó de alguna forma a la diputada Cariola a asistir a esta instancia, entendiendo que iba a querer defenderse? Se lo pregunto de esa forma para hacerlo más clara posible. Y lo otro, ¿cree que era prudente esperar, por ejemplo, a que terminara esta
este proceso o esta parte de la mesa que faltaba poco, el 15 de abril creo, y bueno, tampoco iba a asistir la diputada Cariola porque está con fuero maternal. ¿Cómo ve eso, que es parte también de lo que planteaba el oficialismo? A ver, lo primero, considero totalmente inoportuna la acción. O sea, lo que hizo el Partido Social Cristiano, insisto, irreflexivamente, fue adelantarse efectivamente a un hecho que va a ocurrir. La renuncia de la presidencia tiene una fecha que ya está debidamente planteada. Entiendo que el 15 de abril la presidencia deja de ejercer su cargo y por tanto, quedando tan poco tiempo, nosotros creíamos que más que una censura teníamos que nuevamente emplazar a la propia presidenta a que presentara su renuncia antes, en atención a que estaba siendo objeto de una investigación penal por hechos que son constitutivos de presuntos delitos. Y por tanto, el apresurarse, el presentar esta censura, no tuvo ninguno de los efectos esperados. Le dio un triunfo a la izquierda, posicionó a la diputada Carol Cariola, la victimizó, que al final fue eso lo que hizo, victimizarse, y finalmente no se consigue el objetivo. Entonces, yo creo que esperar y emplazar a la diputada para que fuera ella quien renunciara era lo correcto, y no ejercer esta censura que se vio en el resultado estuvo muy lejos de poder prosperar. Y respecto a si ella se vio obligada, la diputada Cariola, a concurrir el día de ayer, bueno, es un derecho de los parlamentarios ejercer su deber parlamentario, como es votar en cualquier tipo de proceso, más aún en una censura, y ese derecho está de rango constitucional. Ayer me preguntaban, bueno, ¿por qué ella puede concurrir si está con un postnatal? Bueno, porque está en el legítimo derecho de ejercer el voto soberano que se le encomendó por la ciudadanía. Pero en ningún caso tenía la obligación de hacerlo en compañía de su bebé recién nacido, y además, insisto, que la votación tampoco contaba con las adhesiones necesarias para prosperar. Entonces, yo creo que fue un poco también irreflexivo por parte de la presidencia asistir, y hacerlo además en compañía de un bebé que además está a esta edad, o sea, recién nacido, entiendo que tiene 9 o 10 días de nacido, es un poco riesgoso para su propia salud. Yo creo que no era necesario hacerlo, y además creo que lo que se vio respecto al accionar de la Cámara no le hace bien a la propia Cámara. Yo creo que no le hace bien a la Cámara de Diputados y lo que representa. Diputado, es imposible no analizar todo este tipo de acciones con un poco de perspectiva electoral, y da la sensación que detrás de esta arremetida, ¿no?, del Partido Social Cristiano, representados en la diputada Concha, hay también una intención al respecto de mostrar una suerte de dureza mayor a la que pueda representar en este tipo de temas Chile Vamos, una competencia de quién es más duro, de quién es más oposición contra el gobierno. ¿Cómo ve esa situación? Porque claro, no es primera vez que ocurre un hecho de este tipo, y al parecer todo apunta un poco en esa línea. Sí, bueno, pareciera, hay una interpretación que uno le puede dar. Y es lamentable finalmente, porque yo preferiría que la pelea o la disputa dentro de la oposición sea, bueno, quién es más responsable, quién promueve, quién impulsa no solo este tipo de acciones, sino que proyectos de ley que le hagan mejor a Chile, quién es más coherente en su actuar respecto de la posibilidad de ser gobierno, y cómo le da gobernabilidad a un país que hace rato que camina por una delgada línea donde el riesgo de caer es inminente. Entonces, yo, más que disputar el trono de cuál es la oposición más dura, y que espero, como Chile Vamos, siempre abandonar esa disputa, yo creo que me gustaría que estuviésemos disputando cuál es la oposición más responsable con el país. Y eso queda un poco más en evidencia, sin perjuicio de que pareciera que no es lo más sexy hoy día, pero que Chile Vamos siempre, y Evópoli en particular, hemos actuado en la línea de la responsabilidad, del buen uso de los instrumentos legales y constitucionales que nos permiten tener una correcta fiscalización, tanto de la acción del gobierno como también de las acciones internas de los propios parlamentarios. Insisto, Claudio, nosotros estamos en la línea de darle prosperidad a Chile, de darle crecimiento al país,
Y para eso necesitamos entregarle gobernabilidad. Y algunos podrán estar peleando quiénes son los más duros dentro del Congreso, podrán estar peleándose los extremos. Nosotros estamos peleándonos la responsabilidad, la seriedad, la cordura y el progreso de Chile. Esa es nuestra lucha, por lo menos. Y por eso yo ayer lo decía con quizás más vehemencia, que a nosotros nos dicen o nos denominan la derecha cobarde. Yo creo que es cobarde entregarse al chantaje de una derecha amateur que claramente está pensando más en los beneficios electorales propios que en cómo le hacemos mejor la vida a los chilenos. Y nosotros por lo menos estamos en esa línea. ¿Cómo le hacemos de verdad mejor a Chile? Diputado, ¿y esto divide de alguna forma de cara a las próximas elecciones? No estoy pensando solamente en las presidenciales, sino que también en las parlamentarias, a la derecha en su conjunto, porque bueno, sabemos que la ultraderecha o la derecha más dura no tiene intenciones de hacer primarias, al menos presidenciales, pero usted, me quedo con un par de frases, decía proyectos que le hagan mejor a Chile, que le den gobernabilidad, se están peleando por quién es la derecha más dura, y en el fondo, claro, muestra una división importante en la derecha hoy día, cuando hay 3 candidatos de cara a las presidenciales, y también muestra diferencia importante en cómo hacer política en la derecha. ¿Cree usted eso y cómo lo ve? Totalmente. Yo creo que representamos proyectos políticos distintos. Y yo al menos, más que preocuparme de cómo crecemos desde el centro hacia la extrema derecha, prefiero crecer desde la derecha hacia el centro. Y por eso, para mí es muy relevante convocar a partidos como demócratas y a través de esos partidos también construir mayorías. Si al final Constanza, lo que necesita un gobierno para poder gobernar es construir mayorías. Tú bien lo dices, no solamente se necesita ganar la presidencial, también hay que constituir un Congreso que en su conjunto, en su mayoría, permita avanzar de buena forma en reformas, en proyectos, en ideas que vayan avanzando y haciendo más viable cómo Chile va creciendo. Y eso es totalmente antagónico, totalmente contradictorio con las posiciones extremas. Y estas posiciones extremas están representadas por la extrema izquierda y también por la extrema derecha. Por tanto, y lo planteo más bien como Evópolis, creo que es muy necesario. Y yo creo que la ciudadanía nos está observando, está analizando y finalmente se va a inclinar por aquellos que le den gobernabilidad al país. Y no van a ser cobardes los que le den gobernabilidad al país, no son cobardes los que dialogan, no son los cobardes los que construyen, no son cobardes los que, en definitiva, en virtud de la democracia, consiguen avanzar en proyectos de ley tan relevantes como lo que ocurrió con pensiones. Y creo que eso es lo que nosotros representamos. Por el bien de Chile, yo espero que sean esas posiciones, las más reflexivas, las más dialogantes, la más constructiva, la que se imponga en la próxima elección presidencial. Y basta, porque ya lo hemos visto con el presidente Boric, de estas posiciones extremas que además ocupan las necesidades de la gente para construir un relato, pero cuando tienen un poder no son capaces de actuar en coherencia al relato que han impulsado. Postergando la resolución de conflictos, la resolución de problemas, y quedándose solamente con las frases grandilocuentes y los puntos comunicacionales sin resolver ni una coma del destino de este país. Uh-huh. Diputado Jorge Guzmán, militante de Evópolis, representante de la región del Maule, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, como siempre que lo contactamos desde acá de la radio. Un abrazo, que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, pedirle disculpas por mi garganta. No se preocupe. No nos dimos ni cuenta, diputado. Mañana, pero agradecerle la oportunidad y saludar a la gente que nos escucha. Que esté muy bien. Gracias, diputado. Buen día. 7 de la mañana con 54 minutos. Ahí estábamos conversando entonces con el diputado Guzmán respecto de diversos temas, pero que se cruzan a propósito de todo lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional y también cómo proyectar esto hacia el futuro, porque estamos en año electoral, importantes definiciones que se van a dar de aquí en adelante.
7 de la mañana con 55 minutos, tenemos que hacer una pausa, nos vamos un poquitito antes de lo normal porque los dejamos de inmediato invitados a todas ustedes a que sigan junto a nosotros. Ya va a llegar Patricio López acá a los estudios de Radio Universidad de Chile y tendremos una interesantísima conversación con una de las figuras políticas que está ahí, que mantiene a todo el mundo a la expectativa, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Así que no se lo pierda, eso a la vuelta de la pausa. Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos escuchamos mañana.